En este episodio estamos con Dharma Kirti, profesor certificado del Instituto Breathworks y responsable internacional de la formación MBPM. Esto es un programa especializado para vivir y estar mejor con el dolor a través del mindfulness. Coautor de libros que incluyen kindfulness, esas cosas que llamamos compasión, y aportes del mindfulness a la psicoterapia. Hoy hablamos con Dharma Kirti sobre el dolor físico, algo que todos viviremos en algún momento dado y que en momentos de enfermedad se puede volver agudo e incluso crónico. Dharma Kirti nos da a través de las herramientas del mindfulness y la compasión, y dándonos a conocer el programa MBPM, dedicado a lidiar con el dolor, una forma de cambiar y sobre todo mejorar nuestra relación con el dolor. Como él dice, cómo vivir bien con el dolor. Hola Dharma Kirti, es un placer estar contigo aquí hoy para que hablemos sobre el dolor, sobre todo desde una perspectiva del mindfulness y la compasión. Mil gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme a este espacio para compartir este tema tan interesante, ¿no? Sí, es tan interesante porque tú y yo teníamos una conversación justo antes de esta grabación en la que hablábamos del dolor y que mucha gente piensa que el dolor es algo de aquella gente que tiene dolor, ¿verdad? Pero la verdad, la realidad es que el dolor es una experiencia de todos. Todos vamos a vivir con este cuerpo y vamos en algún momento dado, cada vez más con la edad, a sufrir dolor. O sea que es interesante porque es algo que nos afecta a todos. Efectivamente, es una experiencia humana, ¿no? Transversal, que o la hemos tenido, o la estamos teniendo, o la vamos a tener, ¿no? Entonces, vale la pena, de alguna manera, empezar ya, que puedes, a entrenar, ¿no? La mente, a entrenar el corazón para, bueno, realmente, cuando suceda, si no te está sucediendo, pues tengas herramientas, ¿no? Más allá, obviamente, de los tratamientos habituales, ¿no? Farmacológicos, etcétera, etcétera. Pero estas herramientas del mindfulness y compasión, obviamente, te van a dar un extra desde tus propios recursos internos que no te lo va a dar digamos, el abordaje tradicional, ¿no? Sí, además está demostrado científicamente que estas prácticas de mindfulness y compasión, hablando de fármacos, reduces la cantidad de fármacos que tienes que tomar, o sea que cambia la necesidad de ellos. Sí, 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 totalmente. Hay muchos estudios con el tema de la farmacología y el entrenamiento de mindfulness, cómo afecta el consumo de analgésicos, por ejemplo, ¿no? Disminuye de una manera bastante significativa y también, por ejemplo, hay estudios que hablan de porcentajes concretos que reducen, por ejemplo, con respecto a la morfina, que se utiliza mucho en dolor, en ocasiones de mucho dolor, tiene un efecto incluso mayor del efecto que tiene la misma morfina. O sea, que estamos hablando de algo que, bueno, es que es una herramienta que no, primero, no tienes que pagar por ello, porque es un recurso interno que uno tiene, y segundo, no tienes no tiene efectos secundarios porque no es una pastilla que te tienes que tomar, ¿no? Así que puede realmente tener obviamente, esto no significa que te va a quitar el dolor, ¿no? En el sentido, a veces buscamos soluciones mágicas, ¿no? Es natural, ¿no? Nadie quiere experimentar el dolor. Pero aquí el tema no es tanto quitarte el dolor o eliminar el dolor, ¿no? Este no es el enfoque. El enfoque es cambiar nuestra relación con el dolor. Porque, ¿cuál es normalmente la relación que tenemos con el dolor? Bueno, esto es algo como muy humano, ¿no? A todos nos pasa, ¿no? Lo primero que tenemos cuando hay dolor o incluso una experiencia difícil en general, ¿no? Lo primero que nos surge es hacer esto, ¿no? Esa Es parte, empujar. es empujar, es rechazar, ¿no? Es como la aversión, ¿no? Y es completamente natural porque es un instinto de supervivencia. Entonces, no, aquí no se trata de culparnos por eso, sino de darnos cuenta de eso y
poder empezar entonces a ver cómo podemos contrarrestar esa tendencia de la mente y podemos ser como mucho más ponderar qué es lo que es adecuado, cómo me puedo relacionar con eso de modo que no aumente mi dolor, sino que lo pueda, ¿no?, mantener. Pues sí, obviamente está ahí el dolor, puedo seguir cuidándome, pero no tengo por qué añadir más capas de sufrimiento, ¿no? Ahora, una parte de empujarlo es ese miedo de que si nos ponemos a mirarlo, entonces nos va a envolver, va a apoderarse de nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, una de las cosas es que es como la experiencia del dolor. Yo he padecido dolor y además, bueno, conozco mucha gente con dolor, trabajo con mucha gente con dolor crónico. Es que es como una bola de nieve, ¿no? Cuando empezamos a tener dolor, que digamos es persistente en el tiempo, ¿no? Normalmente el dolor agudo, por ejemplo, es algo que es muy temporal, muy corto, pero el dolor crónico es algo que es persistente más allá de 3 meses. Incluso cuando la lesión se ha sanado ya, puede persistir el dolor, ¿no? Cuando se trata de eso, entonces ahí ya como se establece el dolor como algo que tenemos de manera cotidiana, pues nuestra mente para contrarrestar eso, pues obviamente comienza a crear, ¿no?, todo un relato, toda una narrativa, toda una serie de pensamientos y emociones, y esto se va haciendo como una bola, ¿no? Entonces ese dolor que está localizado en una parte del cuerpo, que es de una manera determinada, que es cambiante, luego nosotros vamos como añadiéndole como capas y creando esta bola de nieve que va haciéndose más grande y en un momento, esto lo dice una amiga mía que creó el programa de Mindfulness y Compasión, ya no sabemos exactamente qué nos está doliendo, si es ¿no?, todas estas capas que hemos creado o es el dolor en sí mismo, ¿no? Porque ya hemos perdido contacto con como la experiencia directa, ¿no?, básica de dolor, ¿no? Y ahí es donde, bueno, el trabajo que tenemos que hacer es cómo desmontar ese sufrimiento que experimentamos en un momento dado, ¿no? ¿Cómo podemos desmontarlo, ¿no? Claro, has sacado dos temas muy interesantes. Uno, has hablado del dolor localizado, ¿no? Que a menudo es un dolor localizado, no es un dolor que está en todo el cuerpo. Pero lo vivimos como si ya fuese todo nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que olvidamos que hay otras partes de nuestro cuerpo que no duelen. Eso es un tema. Y luego el segundo tema que me gustaría que abordemos es todo lo que ocurre a causa del dolor, ¿no? La ansiedad quizás, o seguro que querrás hablarnos de más cosas. ¿Qué efectos tiene el dolor que realmente casi se vuelven más importantes que el dolor en sí? Sí, 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 totalmente. Bueno, hay muchas, digamos, enfermedades que suceden justamente a raíz de la experiencia del dolor. Muchas veces dice que el dolor en sí mismo no es no es, digamos, tanto el efecto del dolor en sí mismo, sino de todas esas patologías, que, bueno, se habla de comorbilidad, ¿no? Todos una serie de enfermedades, muchas de ellas psicológicas, pero también fisiológicas, que se desprenden a raíz de la experiencia del dolor y que ahí es donde tenemos que estar atentos, ¿no? Por ejemplo, bueno, el estrés típicamente, el estrés está muy relacionado, la ansiedad, la depresión, ¿no? Bueno, ya por mencionar solamente las tres más conocidas e importantes, ¿no? Estrés, ansiedad y depresión, ¿no? Pero muy relacionada. Mucha gente que, por ejemplo, viene a hacer los cursos que hacemos de Mindfulness y Compasión, ellos dicen, no, yo en realidad no tengo dolor, yo vengo porque en realidad estoy un poco estresado, o estoy un poco negativo, o estoy ansioso. Es curioso que a lo largo del curso luego se dan cuenta de que en realidad eso es esto está tapando algo mucho más abajo, que es esa experiencia de dolor, pero que ¿no? No han podido todavía separarlo, ¿no? Y a lo largo del curso empiezan a darse cuenta, ¿no? Entonces, cómo pueden soltar la experiencia de ansiedad, de estrés, de ¿no?, pensamientos negativos y conectar con el dolor, ¿no? Y a eso me refería con desmontarlo, ¿no? Claro, es que además si pensamos en el estrés a nivel biológico, el estrés, el cortisol, es totalmente inflamatorio. O sea que es totalmente contraindicatorio para el dolor, porque simplemente lo va realmente a aumentar.
Efectivamente, efectivamente, sí. Y una de las evidencias científicas que es un marcador biológico, ya no es psicología, ¿no? Es un marcador biológico que se ha podido medir en muchos estudios muy importante en el mundo, es que eh, disminuye el cortisol de una manera drástica cuando practicas mindfulness y compasión, pero además no solamente eso, sino que aumentan otros mediadores químicos como por ejemplo la oxitoxina, ¿no? Que es conocida como la hormona del amor, la hormona de la felicidad. Esta hormona naturalmente la podemos, digamos, experimentar cuando, por ejemplo, nos sentimos queridos, estamos abrazando a alguien, o incluso, bueno, típicamente cuando una madre da parto, por ejemplo, hay mucha segregación de oxitoxina, ¿no? Pero hay otras hormonas, no recuerdo el nombre ahora, es un nombre muy, muy técnico, que tienen que ver con la inflamación también y que hay una disminución muy marcada. Entonces, no estamos hablando, no es como metafísico solamente o psicológico, ¿no? Hay cosas muy, muy claras, evidencias muy poderosas que sustentan que este tipo de abordaje puede cambiar completamente tu experiencia, ¿no? En cuanto a tu relación con el dolor. Sí, o simplemente si pensamos en nuestra postura corporal, los efectos que tiene físicos cuando tenemos dolor. Nuestra reacción normal es de endurecernos, casi dejar de respirar, ¿no? Que de nuevo también tiene efectos sobre el dolor. Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, has dado ahí en un tema que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces empezamos a hablar mucho de la psicología, de temas un poco más como complejos, pero hay algo como muy básico, ¿no? Como la tensión corporal, ¿no? Que esto como pasa, prácticamente no lo miramos, pero si, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio si quieres para que lo podamos entender. Venga, me encantará. Voy a poner aquí mi mano, tú puedes hacerlo con la mano apoyada sobre el regazo, no te preocupes. Entonces lo que te invito es a que cierres los ojos y crees un puño con tu mano, es solo una mano, ¿no? Crees un puño, cierres en un puño y llega un momento, aprietes fuertemente, fuertemente y notes cómo está siendo ahora que estás apretando de esta manera fuerte tu respiración, la tensión en el brazo, en el resto del cuerpo, cómo está siendo. Y ahora abre completamente tu mano y entonces te voy a preguntar a todos los que están mirando a ver qué, no sé, qué has notado, ¿no? Y te pregunto a ti para que me ayudes, María, ¿tú qué has observado al hacer esto? Pues sin duda me he dado cuenta que en ese momento que cerraba el puño, también cerraba mi respiración. Que se creaba tensión no solamente en mi puño, en la palma de mi mano por la sensación de mis uñas, pero en todo el brazo, ¿verdad? Que se extendía hasta el cuello. Exacto, exacto, exacto. Entonces, esto ya nos habla bastante, ¿no? De cómo es nuestra experiencia cuando tenemos dolor, ¿no? Hay tensión, o sea, está el dolor y luego hay una tensión asociada que abarca un área mucho más grande y a veces todo el cuerpo. Y no solamente eso, sino que afecta nuestra respiración. Y bueno, pues como no somos, o sea, estos no son sistemas separados, sino que están todos integrados, y es algo tan básico que a veces no nos damos cuenta, pero afecta muchísimo la respiración y la tensión muscular. Son elementos claves, ¿no? Claves y muy básicos que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Vamos directamente a la farmacología o a otro tipo de temas, ¿no? Pero nos perdemos esto. Ahora te voy a invitar a continuar con el ejercicio con otro aspecto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Te invito a que cierres nuevamente el puño, lo hagas fuertemente, aprietes tanto como puedas y notes nuevamente todo lo que está pasando con tu respiración, con tu tensión. Pero esta vez lo que te voy a invitar es a dirigir tu respiración hacia el puño. Imagínate que estás respirando dentro del puño, ¿sí? A ver qué empieza a suceder cuando haces esto en el puño y en el resto de tu cuerpo. Intenta respirar ahí. Bueno, pues podemos dejarlo ahí por ahora. Descansa tu mano. Pues ahora nuevamente os pregunto a todos los que están.
entiendo. Y yo hablo en nombre de todos, o por lo menos de mí misma, y a lo mejor le es útil a las personas que nos escuchan, ¿no? Cómo ha cambiado totalmente la sensación. O sea, que yo seguía manteniendo la misma fuerza en mi puño, sin embargo, parecía suelto. Claro, es que es muy difícil respirar de una manera adecuada y sostener la tensión. Son como dos cosas casi antagónicas, ¿no? Entonces, el hecho de poder como tanto afectar nuestra respiración en el sentido de volver a tener una respiración más abdominal, diafragmática, pues esto va a afectar la experiencia de tensión, ¿no? Y esto a su vez va a afectar la respiración. Entonces, esto es como algo tan básico y pero tan esencial que puede cambiar ya de por sí toda nuestra experiencia, ¿no? Y la respiración es un marcador increíble de nuestros estados mentales, de nuestros estados emocionales, nos ayuda a conectar con nuestro cuerpo. O sea que en el programa, por ejemplo, hacemos mucho hincapié a lo largo de todo el programa en ¿no? Anclarnos en nuestra respiración, anclarnos en nuestro cuerpo y estar muy consciente de cómo es eso, porque a veces uno puede estar como, no saber muy bien cómo estás emocionalmente, ¿no? Pero si eres consciente de tu respiración, puede que tu respiración te lo diga. Porque si estás estresado, por ejemplo, tu respiración va a ser mucho más superficial. Pues si estás con calma, obviamente va a ser una respiración profunda. Entonces vas a tener otras formas de intervenir. Y incluso ya no es conceptual, ya no es intelectual, está a un nivel muy visceral, ¿no? Ya has mencionado varias veces el programa, ¿no? Que estamos hablando del programa MBPM. Perdona. MBPM. Mindfulness Based Pain Management, que es el programa del que estás hablando. Bueno, a lo mejor nos quieres contar un poco lo que es este programa y ya has empezado a darnos una de las claves, que es esta capacidad de aterrizar y estar con lo que ocurre y utilizar nuestra respiración como herramienta fundamental. Sí, este programa, pues yo, bueno, empecé en el año 2007 a hacerlo aquí en Valencia. Me formé con Vivian Malaberg en el Reino Unido. Ella es una persona de Nueva Zelanda y que lleva más de 40 años con dolor crónico, ¿no? Con enfermedades crónicas. Y entonces ella ha ido un poco, pues encontrando herramientas y construyendo este camino que le sirve a ella y que está basado en los programas de mindfulness. Y entonces ha intentado como hacer un programa que esté como, que tenga un lenguaje un poco más específico hacia el dolor, ¿no? Porque hay muchos programas de mindfulness con relación al estrés, etcétera, etcétera, pero esto es como un trabajo que va muy a fondo, cubre el estrés, porque obviamente el estrés está relacionado también con el dolor, pero va muy a fondo, ¿no? Porque intenta trabajar con algo también que es muy transversal, muy universal, como es el dolor, ¿no? Y ella actualmente, bueno, yo la veo de vez en cuando y es una persona que a pesar de que vive con él, o sea, todavía tiene dolor crónico, es una persona que tiene una actitud tan buena, tan creativa, y no ha sido siempre así, es decir, ella ha ganado todas estas cualidades a raíz de su propia práctica, ¿no? Y entonces realmente, bueno, da gusto estar con una persona así, ¿no? Realmente ahora mismo ella es una persona muy reconocida mundialmente, ha escrito varios libros que están en castellano, uno se llama Vivir bien con el dolor y la enfermedad, y el otro se llama Tú no eres tu dolor. Entonces son libros que son, bueno, preciosos, ¿no? Son verdaderas joyas, ¿no? Para entender un poco desde otra perspectiva, no la perspectiva habitual, cómo podemos relacionarnos con el dolor. Mindfulness como ejercicio, ¿no? Como momento en el que te sientas. Eso ocupa una parte de nuestro día, ¿no? Depende del tiempo que decidas dedicarle. Vamos a empezar por ese momento. En esa práctica de meditación formal, cuando estoy pensando en el dolor, ¿cuál es mi enfoque? Nos has empezado a hablar de ello ya cuando hemos hecho el ejercicio de la mano,
pero quizás nos puedes hablar un poquitito más. Sí, básicamente digamos que el entrenamiento de mindfulness nos ayuda un poco a bajar, digamos, la percepción del dolor, fundamentalmente porque estamos entrenando a nuestra mente a ir más a lo más básico, a lo más presente en nuestra experiencia, a las sensaciones más fundamentales de nuestra experiencia, ¿no? Soltar todos los pensamientos asociados, toda este relato que nos estamos haciendo y ver exactamente qué está sucediendo. ¿Es en toda la pierna o es en la rodilla solamente? ¿Es en la rodilla derecha o la izquierda? ¿Es detrás de la rodilla? ¿Es un punto? ¿Es un área? O sea, todo ese tipo de indagación en dónde está ocurriendo te ayuda a tener una perspectiva, ¿no? Porque si a ti te preguntan, ¿no? Te duele la rodilla, ¿no? Yo no sé nada, pero yo paso por tu casa y te veo ahí sentada en la acera, como se hacía antes, ¿no? Y te digo, oye, ¿cómo estás, María? ¿No? ¿Tú qué me vas a decir? Me duele la rodilla. Bueno, tú eres una persona muy entrenada, María, claro, pues vas a decir eso, pero imagínate una persona que nunca ha hecho mindfulness, ¿qué va a decir? Mal, fatal. Estoy fatal, es que esto es un no sé qué, que no puedo más, la vida, y ya estoy harta y no sé qué. Dices, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Pero esto no es tanto un problema para mí que estoy preguntando, es un problema para ella o para él, porque él o ella ya se han comprado esa historia y ellos ven toda su experiencia como fatal. Entonces, lo primero que te ayuda a mindfulness es como un poco a ser como más preciso, más objetivo con respecto a tu experiencia, ¿no? ¿Dónde está exactamente ocurriendo tu dolor? Porque ese nivel de precisión justamente va a hacer que se desmonte todo estoy fatal, ¿no? Y entonces tú vas a poder decir, como tú me lo has dicho, porque obviamente estás muy entrenada, me duele la rodilla derecha. Pues esto es realmente, eso tiene un efecto, estas cosas que decimos construyen el mundo en el que vivimos. Hay una famosa frase del Buda, ¿no? Que en aquello, en lo que mora, en lo que habita en nuestra mente, en eso nos convertimos, ¿no? Entonces, si tú dices, estoy fatal, y vas por la vida, pues sabes que, pues, todo lo que hagas va a confirmarte eso, ¿no? Entonces necesitamos como ser muy cuidadosos con lo que estamos diciendo y con lo que estamos pensando, no solamente con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando. Has mencionado el budismo, que es de la tradición que tú vienes, ¿no? Y todos sabemos que el budismo, el sufrimiento, es considerado como una parte fundamental de nuestra vida. Y cuando hablamos del dolor, se puede extrapolar a cualquier tipo de sufrimiento. Hay una parte que estás pidiéndonos que conozcamos ese sufrimiento, ese dolor, que podamos identificarlo, que podamos estar con ello, que le pongamos nombre y apellido para realmente estar con eso. Hay otra parte que creo que nos estás pidiendo, lo que voy a llamar compasión. Hablemos de compasión, si te parece bien. Sí, sí, justamente una parte es aprender a mirar nuestra experiencia y aprender a mirar justamente, cuando empezamos a mirar también lo que vamos a encontrar, por supuesto va a haber cosas agradables, pero puede que haya cosas difíciles y dolorosas, ¿no? Entonces, esto es como, no, esto no quiero, como que no quiero saber nada con esto, ¿no? Entonces vamos a cerrar nuestra mente. Entonces, lo que hace la dimensión de la compasión es como viene por este otro lado y te dice, te está como diciendo, acércate al dolor. El dolor no es tu enemigo. El dolor está ahí porque bueno, hay algo que está ocurriendo en tu experiencia, pero no es tu enemigo. No trates como de eliminarlo, como de chocar con él, sino más bien acércate y aprende de él, ¿no? Entonces, este es el nivel de la aceptación. Reconócelo, está ahí, puedes aprender de él,
Y la otra dimensión es qué puedes hacer para aliviar esa experiencia de sufrimiento. ¿Qué es lo que puedes hacer? Entonces ya te enfocas en lo positivo, en lo que puedes hacer, ¿no? Entonces la compasión trae esa dimensión. Por eso es muy importante que estas dos cosas vayan de manera paralela. Sabes que una de las grandes críticas a mindfulness que ha habido en mindfulness ha sido esta falta justamente de este aspecto altruista o compasivo, en esta dimensión compasiva de mindfulness. En el programa nuestro, desde el principio, esto ha sido un eje muy importante, ¿no? El tema de la compasión. Porque podemos darnos cuenta de muchas cosas, pero si no tenemos suficiente amabilidad, suficiente compasión, podemos endurecernos contra esas cosas, en vez de aprender de ellas y hacer que se vuelvan a nuestro favor. Realmente, ¿no? Pensando en el dolor como a un amigo, ¿no? Como un Ante una amigo, enfermedad. exacto. ¿No? Y cada amigo que puede que tenga algún problema, ¿verdad? Como puede ser el dolor. ¿Qué Pero le dices a un tengo que amigo, no? conocer a ese amigo primero. Tengo que conocer el problema de ese amigo para realmente poder estar y poder acompañar y poder aliviar. Sí. Exacto, es como, pues si estás con un amigo, a lo mejor no puedes quitarle el dolor, porque no está en tus manos quitar el dolor a lo mejor, pero el mero hecho de acompañar a tu amigo, en este caso vamos a hacer como entre comillas, el amigo es tu dolor, pues ese mero hecho tiene un efecto muy importante en toda nuestra psique, ¿no? Entonces, esto cambia muchísimo, porque esto cambia justamente lo que decía al principio María, de nuestra relación con el dolor, ¿no? Entonces pasamos de verlo como un enemigo a verlo como algo de lo cual puedo aprender. Muchas personas que han tenido experiencias de dolor muy importantes o que tienen incluso crónico, siempre hablan, ¿no? de cómo el dolor les ha ayudado a resignificar su vida, a darle mucho más sentido y cómo han podido florecer con eso, que es bastante notable, ¿no? Porque siempre pensamos que para vivir bien tenemos que estar completamente exentos del dolor. Y de hecho te voy a contar una anécdota. Cuando empecé a hacer cursos aquí en España, la palabra mindfulness no existía. Todo esto era muy, muy raro hablar de esto, ¿no? Entonces, bueno, yo a los cursos les llamaba vivir bien con el dolor y la enfermedad usando la meditación. Bueno, y un amigo me dice, oye, mira, he visto la publicidad de tu curso, dice, pero me parece que hay un error, dice, hay una contradicción. Dice, a ver, ¿cómo vas a vivir bien con el dolor? ¿No? Y esto es interesante, esto como va directamente a una creencia muy, muy metida en nuestra mente, ¿no? Claro, pues es posible vivir bien y te lo demuestra, ¿no? Muchas de las personas que yo trabajo y que, bueno, Vidyamala misma es un ejemplo, ¿no? De que se puede tener dolor y se puede vivir bien. Y que vivir bien no significa una vida completamente ajena al dolor, sino es abrazando de eso, ¿no? Abrazando incluso todo lo que supone eso, ¿no? Y de esa manera, obviamente, pues es mucho más fácil, ¿no? Como trabajar y poder encontrar una perspectiva que te ayude a vivir y incluso no solamente a vivir tú, sino también a ser un ejemplo para los demás, ¿no? Una de las cosas que me gusta de Vidyamala es que es una mujer que irradia, ¿no? Todo eso que ella ha transformado en sí misma lo comparte, ¿no? Y tú estás un minuto con ella y sientes como que realmente te está dando algo muy, muy valioso, ¿no? Oh, perdona, me apasiono mucho. Me encanta, me encanta. Has hablado de vivir bien. La práctica formal es ese momento en el que estoy sentada, pero está todo el resto de mi día, en el que estoy viviendo. ¿Cómo se integra esta práctica en mi día a día? ¿Qué recomendaciones nos darías para cómo abordar nuestro día a día? ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo acompañar a este dolor, a este sufrimiento, en la forma en la que
llevamos nuestra vida. Mm. Sí, sí, es justamente, yo creo que una de las cosas tal vez más importantes que ha aportado, ¿no? Todo digamos, todo el abordaje de mindfulness moderno es justamente en sacar la práctica fuera de la sala de meditación, fuera del zafu, fuera de la colchoneta de meditación, ¿no? Porque realmente, incluso mi propio maestro, que se llama Sangharakshita, él dice, si tu vida no es tu meditación, entonces no estás meditando realmente, ¿no? Entonces es tan importante poder extrapolar, ¿no? Esto que yo siempre digo que la meditación es como un laboratorio seguro, ¿no? Donde tú estás como probando cosas, pero la meditación no es el fin en sí mismo, es el medio para que justamente podamos luego llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Y porque realmente los cambios se van a dar en ese ámbito, no tanto sentado en la colchoneta, ¿no? A veces podemos pensar de que, bueno, que los cambios están ahí en la meditación, pero no, realmente los cambios se ven fuera de la colchoneta, fuera del cojín. Y por eso en el programa también hay como mucha incidencia en lo que se llama mindfulness y compasión en la vida cotidiana, mucho trabajo de observación en cuáles son tus hábitos, ¿no? Por ejemplo, en qué utilizas tu tiempo, ¿no? Cómo lo utilizas, qué actividades, todo cómo poder trabajar con eso, que parece ser como sí, a veces no nos damos cuenta, ¿no? De que la vida cotidiana a veces siempre tenemos mucha capacidad de elección, ¿no? Y poder decidir en algunos momentos qué hacemos y qué nos puede ayudar más puede ser muy significativo, ¿no? Ahí también le damos como algunas pautas, como lemas, también unos formularios para anotar el tiempo que pasan, por ejemplo, haciendo ciertas actividades y luego en la clase lo que hacemos, analizamos eso y vemos que pues claro, pues has hecho esto y has tenido más o menos dolor o más tensión o más estrés, pues cuando tienes una lista de todo lo que has hecho durante varios días, dices, vaya, pues es evidente que esto es esto, entonces esto cómo lo puedo, ¿no? Como graduar, modular para que sin dejar de hacerlo, porque obviamente hay cosas que son importantes para ti, puedas todavía hacerlo de una manera segura y sin que te generen más dolor, ¿no? Cómo vivir de una vida como que tú quieres, pero adaptándola a tu situación particular, ¿no? No podemos vivir como si tenemos un cuerpo que puede hacer lo que sea, como sea, donde sea. Nuestro cuerpo es un órgano muy, muy sensible y tenemos que aprender cómo a escucharlo, ¿no? A veces escuchar es una metáfora, ¿no? Sino como con todos los sentidos. Escuchar nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos sintiendo? No sé, hay mucha información que nos está dando y que con esa información podemos hacer elecciones que son muy importantes, ¿no? Pero primero tenemos que aprender a escuchar. Lo de la elección viene posteriormente, ¿no? Eh, pero bueno, este sí es un tema muy, muy importante en la práctica de mindfulness, casi que en cualquier programa, pero bueno, en este programa en particular, ¿no? Sí, sí, totalmente. Esa capacidad de aprender a escuchar y estar presente con nuestro cuerpo y así aprender qué es lo que me va bien, qué es lo que no me va bien, qué me hace estar mejor, qué me hace estar peor y cómo puedo responder a ello. Sí, sí. Incluso mindfulness se puede ver incluso como una experiencia de escuchar, ¿no? Metafóricamente, de aprender a escuchar, ¿no? Escuchar en este momento qué está pasando, ¿no? Y claro, si tú tienes esta experiencia de saber lo que está pasando, luego tus decisiones van a estar informadas por eso y no por una idea de lo que tienes que hacer, lo que deberías hacer, ¿no? Entonces, es muy importante esto, muy importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta de cuánto podría afectar, cambiar nuestra vida, poder trabajar, entrenar nuestra mente de esta manera.
¿qué te parece que terminemos con una mini práctica? Quizás un poquito formal. Sí, o sea, que estemos aquí sentados haciendo esta práctica para que luego la podamos extrapolar a nuestro día a día, pero para que empecemos a conocer cómo podemos abordar el dolor desde esta manera. Muy bien, muy bien. Vale, hacemos eso. Ok, entonces sí, pues nos ponemos cómodos en la situación que estamos. Y como decía recién, sentir, escuchar nuestro cuerpo nos va a inmediatamente dar una sensación de conectar con él, ¿no? De recibir toda nuestra experiencia, no solamente nuestro cuerpo, la respiración, pensamientos, las emociones. Y especialmente la respiración. Te invitaría a notar cómo está entrando el aire, viendo. Entonces comiences a ir un poco más de estabilidad, un poquito más de quietud, por muy poco que sea. Te invito a saborear esa sensación de pequeños instantes de calma cuando estás completamente dado con tu respiración y tu cuerpo. Si quieres, puedes, esta misma mano que hiciste el puño y que notaste esa tensión tan fuerte, puedes traerla a tu pecho, por ejemplo, o a tu abdomen, para permitir que esa mano sea mecida, nada por la respiración. De la misma manera que una madre una su niño, su niña. De esta manera podemos traer este sentido de amabilidad, de ternura a nuestra práctica. Cuando quieras puedes descansar tu mano, continúa dando la respiración, ya lentamente tal vez a abrir los ojos, verte lentamente. Te voy a tocar la campana para marcar el final. Muchas gracias, Dharmakirti. Me ha encantado la sensación de esta mano, que todavía tenía la sensación de ese puño anterior y ese movimiento que recibía gracias al movimiento de mi propia respiración. Y gracias por haber estado con nosotros aquí hoy. Muy agradecida por tu tiempo, tu sabiduría y por haber compartido sobre un tema tan importante que nos afecta a todos. Gracias a ti, María. Me ha gustado mucho hablar contigo. Ha sido muy cómodo y bueno, muy significativo también. Han salido temas muy valiosos que me ha gustado mucho compartir contigo y con toda la audiencia de Radika. Y bueno, espero que volvamos a encontrarnos pronto. Yo también lo espero.